Bienvenidos a Hablemos desde la Academia, el podcast de la Escuela Superior de Guerra. Hoy tenemos como invitado a mi general de la Reserva, José Armando Serpa, quien fue director de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y también es magíster en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra, para analizar estos hechos de violencia que ha vivido el país con el atentado al senador Miguel Uribe y cómo una época en la que se creía superada desde los años 90 revive hoy en día en nuestro país. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos al podcast de la Escuela Superior de Guerra y entrando en materia, mi general, por estos días hablamos de un suceso que impactó a los colombianos, que fue el atentado al senador Miguel Uribe, y una generación de colombianos se tocó bastante con el tema porque es recordar una época de violencia y en este caso quisimos traer esta historia de esa época, es cómo se vivía desde las fuerzas militares. Y quisiera, para entrar en materia, saber cómo se vivían los 90 en temas de seguridad y en temas políticos. Bueno, bien interesante, sí. Los años 90 fue unos años muy complejos para el país, para esa generación de jóvenes que se movían en todo el territorio nacional. Los años 90 estuvo muy marcada por el tema de las guerras de guerrillas. Digamos, era el discurso entre paz y también la guerra, ¿no? Porque veníamos de un momento de una presidencia del presidente o expresidente Belisario Betancur, que trató por primera vez de hablar de paz y sobre todo con la FARC, ¿cierto? Y posteriormente pues viene el gobierno de Gaviria y pues llega con una nueva constituyente, que es la constituyente del 91, pero a la vez también para esa época, a finales de los años 90, especialmente en el 90, viene la Operación Colombia, que se inicia más o menos como en noviembre, diciembre de los años 90, y a ese que la FARC, que se encontraba en la Uribe, hace un repliego estratégico hacia la región de los llanos, especialmente el Guaviare, el Bichada y el Putumayo. Pero ese repliegue estratégico que hace la FARC, pues obviamente es un repliego para el fortalecimiento de ellos como en esa parte militar. Pero también a su vez había un fortalecimiento político de la FARC que le había dado, digamos, el expresidente Belisario en ese momento, más el proceso de paz que se estaba desarrollando con el M-19. Entonces había ese contexto entre lo militar y lo político. Pero a eso hay que agregarle que se inicia la época del narcotráfico, o el narcotráfico también ya podría haber estado ahí, pero es donde se visibiliza el narcotráfico dentro de los grupos armados. Y viene esa violencia, digamos, especialmente sobre algunos líderes, en especiales que estaban en contra del tema del narcotráfico, porque acordemos que el narcotráfico alimenta, digamos, esas finanzas de estos grupos, pero esas finanzas que la alimentan para temas de compra de armamento y fortalecer sus capacidades militares. Entonces viene este magnicidio de Luis Carlos Galán, que es parecido a lo que hoy estamos viviendo, ¿cierto? Y después viene otro proceso, que es el proceso del gobierno de Ernesto Samper, que tiene unos vínculos, digamos, de narcotráfico, no digamos, sino era como el entorno, el ambiente que se estaba viviendo. En ese ambiente político, ¿qué papel jugaban las fuerzas militares? Hablando de que por un lado estaba el tema de la paz con el M-19, por otro lado estaba una guerra desatada con el narcotráfico, y cómo se veía al interior de las fuerzas militares esas dos situaciones. Bueno, hay que tener muy claro que afortunadamente nuestras fuerzas militares siempre son una fuerza que está dentro de la Constitución, ¿cierto? Y ha sido una fuerza militar muy obediente hacia el líder político.
el tema de las fuerzas militares siempre ha tenido unos altibajos, ¿cierto? Esos altibajos dependen de las capacidades que tiene la fuerza o el líder político le pueda brindar, digamos, esa confianza a sus fuerzas militares para contrarrestar, digamos, esas amenazas que se vivían, por ejemplo, en los años 90. Entonces, ¿cuál es mi capacidad para, como fuerza militar, diseñar las estrategias para combatirlo? Pero al final no es tanto la estrategia, sino el cómo, o sea, cómo voy a ejecutar esas estrategias, con qué medios lo voy a hacer, ¿cierto? Pero si la parte política brinda, digamos, esa confianza y le brinda, digamos, el tema económico, financiero para sostener esas fuerzas militares, para que pueda contrarrestar esa amenaza, pues se puede obtener buenos resultados. Obviamente hay una configuración en ese momento, en los años 90, había una configuración de unidades en el territorio y había también unas distancias que las mismas fuerzas militares no tenían, ¿cierto?, para llegar a sitios donde la FARC había hecho su retaguardia. Entonces aparecen las grandes tomas a los pueblos y comienzan a tomarse en los pueblos, en el Putumayo, en el Caquetá y en el Guaviare y en el Bichá. Muchas veces la fuerza pública no alcanzaba a llegar para contrarrestar, digamos, estas amenazas y esas tomas guerrilleras que se hacían en los pueblos. Y especialmente lo empezó a hacer la FARC porque ellos entendieron el tema, digamos, en la misma guerra de guerrillas, una de las fases. Digamos que la guerra de guerrillas tiene unas fases que inician con unas guerrillas pequeñas, luego se va volviendo más grande, creando frentes, bloques, ¿cierto? Y llevan la guerra a otro nivel, que es la guerra de movimientos, y hace que se vean como ejércitos combatiendo otro ejército. Entonces ellos supieron aprovechar esos tiempos de los años 90, de esos procesos de paz que se dieron en la Uribe para crecer exponencialmente el número de hombres y número de armas, apoyado obviamente financieramente por el tema de narcotráfico. Y desarrollaron esa guerra de movimientos y comenzaron a ver que tenía esa capacidad casi igual al ejército, y el ejército se estaba quedando corto en sus capacidades militares, especialmente de armamento y muy especial en el tema de la movilidad. Mi general, y trayendo a colación esta etapa que fue realmente marcada por la violencia y de lo que vivimos hoy, podemos hablar de una diferencia en cuanto a que el narcotráfico ahora no se maneja como por esos carteles y por esos líderes que conocíamos en esas épocas y que se esconden para hacer este tipo de atentados, pero que no están en cabeza de una persona que se pueda reconocer y culpar, como pasaba en los años 90, que decíamos, esto es Pablo Escobar, esto es el cartel de Cali, y habían como unas figuras que podíamos señalar. Hoy, ¿cómo se vive esa guerra con el narcotráfico? Bueno, las guerras siempre traen una reconfiguración, especialmente cuando se trata de guerra irregular, ¿no? No podemos decir que la guerra irregular es como la sombrilla. Para mí es una sombrilla, ¿cierto? Y debajo de esa sombrilla de la guerra irregular, digamos, viene lo que pueden a veces llamar guerras asimétricas y otros tipos de guerra que muchos intelectuales les dan nombre, pero a la verdad es la misma, lo irregular, o sea, es la forma de cómo se hace la guerra. Entonces, claro, eso evoluciona. El narcotráfico, digamos, aunque no era comparable a la guerrilla, a la FARC, al ELN o al M-19 en su momento, o al EPL, digamos, pero el narcotráfico ha tenido una característica, que siempre también organiza sus propios ejércitos privados. Y como ellos organizan sus ejércitos privados, pues se vuelven en carteles fuertes, que era lo que había en los años 90, carteles fuertes, y hay un problema ahí, que es que ellos mismos adquieren sus armas y compran sus armas en el mercado negro y traen esas armas y las entran al país.
Y claro, crean esos ejércitos tan grandes y todo eso, pues se convierten en esos carteles que al final pues el Estado los combatió. Y todo eso fue especialmente en el gobierno de César Gaviria, ¿cierto? Y posteriormente, cuando se acaban esos carteles, pues ellos se dan cuenta de que lo mejor no era andar en carteles grandes, sino en grupos pequeños. Y grupos pequeños y se supieron, digamos, involucrar mucho más en los territorios y aprovechar, digamos, estos grupos de guerrillas para que les prestaran el tema de la seguridad en los territorios. Entonces ya eran grupos pequeños, ¿para qué? Pues para evadir, digamos, la inteligencia del Estado, para evadir las acciones de las fuerzas militares o de la misma policía. O sea, era como más complejo de cómo ubicarlos en el territorio. Pero eso es una evolución que va surgiendo, digamos, a través del tiempo, pero ahí viene otra cosa bien importante. Como los grupos insurgentes en Colombia se dieron cuenta que la extorsión, el secuestro no le daba gran capital, pues ellos empezaron a copar esos espacios que el narcotráfico tenía y ellos a controlar todo el proceso que tiene que ver con el cultivo, la producción y líneas de importación de la misma droga. Entonces es cuando aparece por primera vez que se habla de la FARC dentro del narcotráfico, y se aparece cuando el Mono Ojoy comienza a tener vínculos con los carteles en México, y ellos comienzan a tener ese gran poder, digamos, del manejo de la droga en ciertos territorios del país. Pero el narcotráfico siempre ha estado ahí, o sea, ha estado en los territorios, ha estado en las ciudades, pero eso alimenta, digamos, a esos grupos insurgentes para poder sostenerse, digamos, en el tiempo y en el espacio de nuestro país. Un nuevo enfoque en los derechos humanos, la seguridad hemisférica, la protección de los ciberataques, esto y más en nuestras maestrías de posgrado. Los invitamos a visitar nuestra página web www.sdg.edu.co. Continuemos. Hace ya bastante tiempo no veíamos una situación como esta de un atentado en la plaza pública y reunido haciendo política puntualmente, que es la situación del senador Miguel Uribe. ¿Significa eso un retroceso en temas de seguridad? Yo diría, o sea, desafortunadamente, o sea, uno como militar siempre ve el ambiente de operación, o sea, uno entiende qué pasa en lo económico, en lo político, en lo social, y incluso en lo militar y en las comunicaciones del país. Siempre hemos buscado la paz, ¿cierto? O sea, yo digo que la guerra se divide en dos partes esenciales, o cómo el Estado puede manejar, digamos, la violencia de un país. Uno a través de su fuerza legítima, de la violencia de sus fuerzas militares y de policía, y otra a través de la paz. Y siempre todos los gobiernos, ¿sí? Porque así lo ordena la Constitución, o sea, yo puedo lograr la paz mediante la fuerza, o la puedo hacer a través de la disuasión. Y la paz es un tema de disuasión también para alcanzar ese gran propósito que tiene, digamos, la parte política. Entonces la paz bien dada, digamos, cuando se reúne todo el componente del Estado, pues puede tener éxito. Pero cuando no se reúnen todos esos componentes del Estado que actúan directamente en esos procesos de paz, y sobre todo en lo que se compromete el Estado en cumplir, que es donde pensaría que hay una gran falla, que no se cumple lo que está escrito en esos procesos de paz, pues tiene que actuar, digamos, a través de sus fuerzas militares. Pero aquí hay, digamos, un problema. Siempre la paz ha sido utilizada para incrementarse la violencia en el país, ¿cierto? Uh-huh. Y es donde las fuerzas militares tienen que estar preparadas. Entonces, no es de pronto que las fuerzas militares tengan un retroceso, porque yo creo que hay una convicción de las fuerzas militares realmente en su misionalidad, ¿cierto? Pero desafortunadamente estamos debajo de ese aparato político, los líderes políticos,
que son los que realmente toman las grandes decisiones y son los que dicen cómo se debe manejar el país en ese ambiente, digamos, operacional en el que se mueve el país. Entonces las fuerzas militares se acomoda casi siempre a ese gran líder político. Mi general, trayendo a colación nuevamente los 90, ¿cómo particularmente usted vivió esa época? ¿Dónde estaba? ¿Cuál fue su trabajo, el grado que tenía? Cuénteme como un poco de cómo lo vivió usted de su experiencia. Bueno, yo cuando salgo de subteniente llegué a un territorio que pensé que era un territorio de mucha violencia. Y siempre, digamos, el impacto de llegar allá era esa expectativa de qué era lo que me iba a esperar. Entonces yo llego haciendo a subteniente y llego al batallón Cazadores, San Vicente del Caguán. Un batallón que no tenía ni siquiera instalaciones. Dormíamos en las matas de monte, era nuestro casino, porque apenas se estaba organizando digamos, el batallón en su infraestructura. Y el primer impacto fue el diciembre del 87 más o menos. Asesinaron a 22 soldados más o menos en Puerto Rico, Caquetá, en Rincito. Y entonces yo dije, uy, aquí llegamos, realmente esto aquí sí es la guerra. Pero como decía anteriormente, era el gobierno de Belisario Betancur. O sea, las limitaciones de la fuerza pública y de nuestro ejército eran mínimas, pero siempre con esa voluntad de uno de hacer bien su trabajo, y era una jurisdicción bastante extensa. Y en esa época, en esas regiones, pues la FARC estaba allá en la Uribe, y había un camino que llevaba allá a la Uribe, que era por el Bajo Pato, Medio Pato, Alto Pato, hasta llegar al Guayabero. Y yo casi duré allá los 3 años de subteniente, y la verdad, digamos, fueron como tranquilos, pero tal vez por eso es lo que yo decía, que era ese proceso de paz que llevaba el Belisario. Posteriormente ahí sí hago mi curso de inteligencia, pero llego al batallón Cazadores, al Sucre, y estaba agregado a Arauca. Entonces me tocó una región que es sobre el sector de Cubarral, que es límites entre Arauca y norte de Santander. Y bueno, patrullé por esos lados, pero ahí la gran influencia era el ELN. Y el ELN tenía una gran influencia sobre el sector del norte de Santander y una parte de Arauca, pero también estaba apareciendo el 10º Frente de la FARC sobre Arauca. Y entonces allá se inició un conflicto entre el ELN y la FARC por el control del territorio. No fue fácil, digamos, porque los atentados contra el oleoducto Caño Limón Coveñas era casi muy continuos, ¿cierto? Digamos, pero la limitante siempre era la movilidad, ¿no? O sea, cómo llegar a esas zonas, cómo llegar lo más rápido posible. Y esa movilidad también, pues obviamente se ve afectada al tema logístico, porque los abastecimientos, la recuperación de personal a veces cuando era herido por una acción sobre todo el ELN por minas, entonces era bastante difícil. Y posteriormente ahí salgo para la Móvil 1, plena operación Colombia, digamos, ¿cierto? Desafortunadamente el tiempo, o afortunadamente para mí, porque siempre eran 2 años y a mí me tocó 1 año. Pero mi cambio fue salir de la Móvil 1 y pasar ahí mismo al Vargas, al batallón Vargas. Y la intensidad de la guerra era bastante fuerte. Se estaban creando los soldados profesionales por primera vez. No se llamaban profesionales, sino eran soldados voluntarios. Y eran entrenados, y sí, se entrenaban y todo, pero a veces era tan intensa la guerra que a veces los soldados le dejaban a uno el equipo y el fusil ahí, y uno quedaba con el equipo de fusil, porque algunos se iban y quedaba uno con su pelotón, que supuestamente eran 36 hombres, al final terminaba uno con 18 hombres en una brigada móvil, en un batallón de móvil. Y pues obviamente, digamos que esa era una de las evoluciones que había de la guerra, digamos, de la generación de cambios de guerra, de la brigada móvil. Era la primera brigada móvil. Entonces
siempre lo ubicaba uno en el lugar donde lo necesitaba uno de acuerdo a las operaciones, ¿cierto? Y ahí pues obviamente salí y me vine a hacer el curso para capitán y ya pues obviamente ya me fui fue para una unidad de inteligencia que tampoco era tan fácil como uno pensaba. Mi general, recorriendo como esta parte de la historia, quisiera preguntarle también un poco a nivel de personal, ¿por qué usted cree que nos ha sido tan esquiva la paz? Lo que pasa es que, en mi entender y conociendo uno un poco la historia de nuestro país republicano, o sea, nosotros siempre hemos sido un país que nos hemos mantenido en una guerra interna, ¿cierto? O sea, no hemos superado ciertos aspectos desde que fuimos fundados como república, desde la primera constitución. Entonces, el problema social, el problema de tierras, siempre ha estado, digamos, ahí presente. Y el territorio, que hay algo que también hay que entender, es la geografía colombiana. O sea, nosotros no podemos comparar nuestra geografía con la geografía de Venezuela, no podemos comparar nuestra geografía con la geografía de Venezuela, de Perú o de mismo Brasil. Nosotros tenemos 3 cordilleras, ¿cierto? Coja un papel y arrúguelo completamente y póngale puntos, como se ve un punto metido en un hueco, otro más arriba, eso. Así es nuestro país, son 3 cordilleras, digamos, que hace que en esa construcción de Estado, la construcción de esa infraestructura, la comunicación entre ciudades y pueblos y pequeños, pues se hace bastante difícil y compleja. Entonces, por eso en los años 40, 60, inclusive hasta los años 70, en los 80 todavía la gente andaba en mula y en burro yendo de un pueblo a otro para llevar sus víveres y subirlos al campo. Entonces, esa configuración geográfica, más los problemas que nunca se han puesto de acuerdo los líderes políticos de cómo hacer un buen Estado, ¿cierto? Cómo hacer un buen Estado, porque simplemente a veces se habla de la gobernanza de su momento, pero como esa construcción realmente de Estado, nunca se ha puesto de acuerdo, digamos, esa clase dirigente de nuestro país, los líderes políticos, y más eso, esa configuración geográfica, pues hay territorios que quedan totalmente abandonados, el Estado no puede cubrirlos. Y ahí es donde a veces caemos nosotros como fuerza militar. Entonces váyase hasta Mitú, váyase hasta Saravena en su momento, o vaya y ejerza usted como Estado. Entonces le tocaba a las fuerzas militares el pelotón ser a veces el profesor de la escuela, tener la parte médica y llegar con eso, pero era representación del Estado, porque al fin representamos el Estado, pero como eso no es suficiente, ¿cierto? Entonces ese problema, pues a través de los años, pues se fue intensificando, entonces vino lo que habíamos hablado anteriormente, un gobierno como el de Miguel Rojas Pinilla, que hace un proceso de paz entre liberales, conservadores, pero los que no estuvieron de acuerdo, pues hicieron sus disidencias. Y en esas disidencias aparece la FARC en los años 64, porque no estuvieron de acuerdo con cosas que se colocaron en esos acuerdos, y entonces, pues a su conveniencia, dice, vamos a crear un grupo diferente, ¿cierto? Pero ahí ya viene otro contexto, entonces viene el tema del contexto político, entonces viene el contexto global, entonces cómo se comportaba también el mundo, o sea, cómo se estaba comportando para eso. Entonces la Guerra Fría, entonces las superpotencias, entonces viene el tema de la superpotencia, los países comunistas con los países capitalistas, y países como los nuestros, que donde había un grupo que había sido disidente de esa negociación entre liberales y conservadores, pues lo asume los comunistas, el Partido Comunista, como su grupo armado, que viene, digamos, que ese grupo armado dice, si los rusos fueron capaces, los bolcheviques, de tomarse en el poder por la fuerza, pues ¿por qué otro país no lo puede hacer? Entonces cae Cuba, digamos, ¿cierto? Pero la parte militar, que es otro contexto diferente, no podemos comparar Cuba, el proceso revolucionario cubano, con el proceso revolucionario que trataron de hacer en Colombia la FARC o el ELN en su momento.
porque son totalmente, para mí, son totalmente diferentes, a pesar que pueden usar técnicas y tácticas de insurgencia parecidas, pero son procesos diferentes. Bueno, mi general, muchas gracias por acompañarnos aquí en Hablemos desde la Academia y recuerden que nos vemos todos los jueves a las 7 de la noche en nuestras redes sociales.